lo... es parecido, pero tiene sus cositas. Ok, perfecto. Entonces... Por lo menos el audio está bien, ¿no? Perfecto, sí, se escucha muy bien. Hasta ahora hay 15 personas. Sí, pues... Ujú. Era lo esperado por el partido. Y el otro jueves también hay partido, igual lo La hubiéramos competencia es fuerte. modificado. Sí, Sí. Sí, pues. el otro Todos jueves también hay partido. los más hinchas de la hepatología están acá. Cierto, cierto. Bueno, de lo bueno poco, pues, así dicen, ¿no? Exacto, Así es. exacto. Además se está grabando, ¿no, Rocío? Exacto, sí, va a quedarse Ah, colgado en la web, ¿no? bueno. ¿Está grabando ahorita esto que estamos No, conversando? doctor Padilla, por favor, más bien cuando empiece, diga que por políticas de MIC esta reunión va a ser grabada, ¿no? De Para acuerdo. poder dar, si estamos de acuerdo o no, todos vamos a colocar en el chat lo que estamos de acuerdo, ¿no? Eso es importante cuando empiece la reunión, por favor. Yo creo que ya podía empezar, doctor, ¿ya? Sí, porque ya no, más gente no va a ver, parece. No sé, yo creo que sí. Ya, doctor. Sí, tú me dices, Rocío. Sí, yo creo que sí, doctor. Mejor empezamos para... Ya. Entonces tú estás grabando ya, ¿no? No, usted empieza y usted empiece y ya comenzamos a grabar, ¿ok? Ya, perfecto. Entonces, empezamos. Muy bien. Buenas noches, estimados amigos y colegas de la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado. Esta noche es una noche muy especial, ¿no? Dentro de las sesiones científicas, en realidad para mí es un placer y un honor presentar a mi amigo y colega, profesor doctor Martín Tagle. Creo que conocido por todos nosotros, en realidad es uno de los, yo diría, uno de los íconos de la hepatología aquí en el Perú. Por cuestiones nada más de protocolo lo voy a presentar, pero creo que todo el mundo sabe todo lo que el doctor Tagle ha logrado, ¿no? Y es, en realidad, el doctor Tagle es profesor asociado de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, es el vicepresidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, ALE, y gastroenterólogo, hepatólogo de la Clínica Angloamericana, ¿no? Además de muchos otros títulos. Yo creo que por cuestión de tiempos, le vamos a dejar la palabra al doctor Tagle para el tema de hoy, que es hemocromatosis. Estimados colegas, que también es una cuestión de políticas de privacidad, el pedir su autorización, ya que toda la sesión va a ser grabada. Si ustedes lo pueden poner nada más en el chat, que están de acuerdo, y vamos a proceder entonces a grabar la sesión. Bien. Adelante, Martín. Gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias también por tu generosa introducción. Con el doctor Padilla nos une una amistad de algunas décadas, desde las épocas de residentes, de cuando estaba por allá en trasplante, y es una persona por lo que guardo muchísimo respeto, admiración y aprecio también, y aprecio tu introducción, Martín. Vamos a hablar ahora sobre un tema que tal vez no sea tan frecuente en nuestro medio, tan importante, pero pienso que desde el punto de vista académico y fisiopatología es una enfermedad fascinante que vale la pena discutir su fisiopatología y aspectos clínicos que debemos saber. ¿Ven mi pantalla? Sí ¿Sí? se ve, Martín. Ya, perfecto. Haciendo un poco de historia, curiosamente, como ya lo vamos a ver ahora y sabemos nosotros, el tratamiento para la hemocromatosis es las flebotomías, que vamos a discutirlo ahora un poco en los protocolos, pero vemos acá este grabado de la época de los años 1300, donde vemos una persona practicante de medicina de ese entonces haciendo una venisección y sangrando una sangría a esta persona. Pues este es el único tratamiento que a pesar de los siglos sigue vigente para muy pocas indicaciones, las flebotomías. El doctor Trudeau fue eh, el que, el que descubrió, perdón, creo que se me fue la pantalla, ahí está.
Armand Trudeau, francés, investigador en el año 1865, poco antes de su muerte, describió un síndrome que consistía en pacientes que tenían alteraciones de la glucosa, en ese entonces se medía por glucosuria, tenían la piel bronceada y muchos se morían de insuficiencia hepática y en esa autopsia se descubría que el hígado era cirrótico. Entonces se le llamó la diabetes bronceada y si ya desde ese entonces se venía hablando de que había una relación entre la diabetes, depósitos de hierro, pero no se sabía muy bien cuál era la patofisiología y fueron pasando los años, los siglos, diríamos, hasta que en el año 96 se descubrió por fin el gen del cual vamos a hablar ahora, que es el causante de esta fascinante enfermedad. Curiosamente, cuando revisamos las guías de práctica de hemocromatosis, que ya están un poco fuera de fecha, pero de todas maneras es interesante revisarlas, vemos que las zonas del mundo que más tienen esta mutación, de la cual hablaremos ahora, es el norte de Europa, Islandia, Irlanda, el Reino Unido y los países nórdicos, especialmente Noruega, y coincide justamente con la ruta de navegación de los vikingos que andaban por esta zona, tanto así que algunos le llaman la enfermedad de los vikingos. Vamos a presentar un caso clínico que hemos visto hace algunos años y que seguimos viendo en la práctica. Es un paciente de 44 años, peruano, hijo de catalanes. Se presenta a la consulta asintomático y acudía porque había notado unas transaminasas anormales en un examen de rutina que le habían hecho para un asunto de aseguramiento. El paciente no consumía ningún medicamento, ninguna hierba de ninguna clase, no consumía alcohol tampoco, sustancias ilícitas, no tenía transfusiones, ni piercing, ni tatuajes. Era más bien una de esas personas dedicadas al deporte, totalmente atlético, sano, y no consumía tampoco ninguna sustancia en el gimnasio, esos productos que a veces venden. Su historia familiar no era contributoria, tenía un índice de masa corporal normal, no estaba ictérico, el examen clínico era completamente normal, y los análisis mostraron una bilirrubina de 1.2, una AST de 54, una ALT de 113, albúmina normal y NR normal. Pedimos análisis complementarios, negativo para hepatitis B, hepatitis C, serología celíaca que siempre pedimos como parte del trabajo diagnóstico de las transaminasas elevadas, negativo para autoinmunidad, y sorpresa, saturación de intraferrina, porcentaje 124%, y una ferritina de 2.440. Le pedimos en base a esta evidencia, una serología, mejor dicho, una prueba genética para descarte de hemocromatosis, y era homocigote para la mutación C282Y. Como vamos a ver ahora, estaba indicada una biopsia hepática, la cual hicimos, y miren ustedes la cantidad de hierro impresionante. Es una tinción de azul de Prusia, donde se ven los hepatocitos repletos de hierro, especialmente en la zona periportal, más que en la zona central. Y esto vamos a hablar también ahora. Entonces, se hizo el diagnóstico de hemocromatosis. Este paciente fue sometido a protocolo de flebotomías. Esto ya ha sido hace más de 10 años. Hasta ahora seguimos al paciente. Es uno de los únicos 2 pacientes que tengo con hemocromatosis y está yendo bastante bien, manteniendo sus niveles en los parámetros que vamos a conversar un poco más adelante. Pero vamos a hablar un poquito de la homeostasis del hierro. ¿Qué pasa con el hierro en el organismo? Es importante que entendamos esto antes de poder hablar de la enfermedad en sí. Tenemos acá representados los enterocitos. Este es para que nos ubiquemos el lado luminal, o sea, donde están las secreciones intestinales. Este es el lado vasolateral que va a la circulación. Entonces, el hierro que consumimos principalmente está en estado férrico, en valencia +3, pero tiene que haber un pH ácido, pH menos de 4. Esto es importante por lo que vamos a ver después. El pH de menos de 4 favorece entonces la oxidación del hierro. Entonces, cuando el hierro está oxidado, es introducido en el enterocito por este transportador que se llama DMT1, facilitado también entonces por este otro cotransportador de membrana. Una vez que está en el enterocito, el hierro puede tener algunos destinos, y vamos a ver un poco de detalle en eso en un momento, pero esto es a grandes rasgos. El hierro se puede almacenar como ferritina,
hay una cierta cantidad de ferritina aquí que se pierde cuando estas células, estos enterocitos son esfacelados con su vida natural, con su recambio natural, se pierde un poco de hierro por ahí en las heces, bajo la forma de ferritina en los enterocitos, pero el hierro, entonces el destino final es que sea absorbido por esta importante proteína que se encuentra en el lado vasolateral, que es la ferroportina, y está también con una coproteína que se llama la hepaestina, que depende del cobre. Vamos a ver ahora también una relación entre el cobre y el hierro, que hay más adelante también. Entonces, gracias a esta interacción de la hepaestina, cobre dependiente, y la ferroportina, el hierro ferroso es transportado a la sangre, pero inmediatamente esta hepaestina otra vez oxida el hierro a hierro férrico, que es la forma bajo la cual la transferrina lo transporta en la circulación. Es decir, tenemos entonces la ferritina, que es la que almacena el hierro en los tejidos, inicialmente en el enterocito y en los otros tejidos más adelante si es que hay sobrecarga, y la transferrina, que es el transportador de hierro, pero bajo la forma de férrico. Es decir, el hierro lo ingerimos como férrico, se absorbe como ferroso y se vuelve a convertir a férrico en la circulación. Y acá viene la hepsidina, que es una proteína muy importante, y vamos a ver ahora el rol esencial que tiene. La hepsidina es la que, de cierta manera, regula la entrada del hierro hacia la circulación. Es decir, frena a la ferroportina. Entonces, la hepsidina, que es sintetizada por el hígado, actúa como una hormona. Entonces, cuando está baja la ferritina, favorece que el hierro se absorba, y también actúa sobre los macrófagos, que también tienen la proteína de ferroportina. Entonces se libera hierro del macrófago para regular la cantidad de hierro circulante. Y al revés, ¿no? Cuando aumenta la hepsidina, disminuye la absorción de hierro y disminuye la liberación de hierro por parte del macrófago y favorece pues su acumulación dentro del mismo. Ya poniendo un poco en perspectiva los tejidos y los órganos que participan, tenemos acá entonces el hepatocito como órgano central productor de la hepsidina. Tenemos acá la hepsidina, y no solamente la hepsidina inhibe la absorción de hierro de la ferroportina, sino que la incorpora a la célula y la degrada. Este es un macrófago, por ejemplo, ¿no? Lo mismo hace la hepsidina cuando actúa en la célula intestinal o enterocito. Por otro lado, entonces, como sabemos, las células precursoras de glóbulos rojos, los eritroblastos de la médula ósea, tienen aquí pues la célula que le transfiere el hierro para que hagan la hematopoiesis. Aquí tenemos la transferrina con sus dos átomos de hierro. El hierro, como sabemos bien, los glóbulos rojos al cabo de 120 días llegan a su senescencia, y creo que aquí tiene un micrófono prendido. Llegan a su vejez, 120 días, y estos glóbulos rojos, al ser destrozados, el hierro pasa otra vez al macrófago y se puede almacenar. Y la hepsidina también inhibe la liberación del hierro por parte de esta ferroportina. Hay un micrófono prendido, no sé si podrían, a veces me molesta un poquito. Ahora, dentro de la célula, de cualquier célula en realidad, pero vamos a representar aquí un hepatocito, esto es muy interesante, ¿no? Aquí llega la transferrina con sus átomos de hierro y se incorpora a través de receptores específicos dentro de la célula y entra a unos endosomas que necesitan una acidificación. Entonces, gracias a esta acidificación, el hierro sale del endosoma y entra a formar parte del pool intracelular de hierro. Entonces ya la célula, de acuerdo a las reservas que haya, decide si lo exporta o lo almacena. Y cuando lo almacena en forma de ferritina, y a veces se acumula también en forma de hemosiderina, que es otra forma, o también lo dirige por medio de unas proteínas chaperonas hacia las mitocondrias, donde forman parte como sabemos, de la cadena de citocromos, que dependen de hierro. Y según la célula de que estemos hablando, hay diferentes receptores de membrana. Por ejemplo, hay unos receptores para hierro unido al núcleo heme, pero la mayoría de hierro que absorbemos es no heme dependiente, es un hierro libre, ¿no? Entonces aquí tenemos receptores para ferritina y receptores para NTB1, por ejemplo, diferentes formas que forman parte del pool de hierro. Entonces,
o se almacena o se exporta a través de la ferroportina. Y este es el cromosoma donde se encuentra ya el sitio exacto donde esta mutación se encuentra. La mutación C282Y es una mutación genética que hace que la proteína de este gen, que es el gen HFE, hay mucha confusión, mucha gente piensa que la mutación es en la proteína de la hepcidina, es el gen de la hepcidina, y no es la hepcidina, como vamos a ver ahora, es esta otra proteína, pero que tiene un rol fundamental en la regulación de la hepcidina a nivel celular. Entonces, este es en el brazo corto, en el brazo P, del cromosoma 6, donde está esta mutación tan importante. Esta es la proteína HFE, o sea, el gen HFE, al mutar, altera esta proteína, que es una proteína que se inserta en la membrana y tiene una interacción con la beta-2 microglobulina. Y tiene como 3 loops, ¿no? Aquí, este loop, el alfa 3, es donde se encuentra la mutación más importante, y estos dos anillos de sulfuro se abren e impiden esta interacción con la beta-2 microglobulina y alteran completamente la función de la proteína. Hay otras mutaciones, como vamos a ver, la H63D, histidina por aspartato, en el alfa 1, pero no tiene mucha importancia clínica, y esta otra alfa 2. Pero la que importa es esta zona, este dominio de la proteína. Y miren ustedes, no vamos a entrar en tanto detalle, pero este es para darles un panorama general. Esta es la proteína HFE. Y esta es la transferrina, o también se llama holotransferrina, que interactúa con todas estas proteínas que vamos a ver que cuando mutan también causan formas de hemocromatosis. Esta es la hemojuvelina, la BMP6, la TMPR56, y todas estas tienen una interacción muy compleja en la membrana que van a hacer pues que si hay una mutación aquí en esta proteína HF que es central, entonces todo esto se va a alterar. Y esto va a impactar entonces en esta cadena de fosforilación que hay dentro de la célula y va a hacer que disminuya la síntesis de hepcidina. Entonces actúan a través de esta fosforilación, entran al núcleo e inducen la síntesis normalmente del mRNA mensajero que codifica la hepcidina. Y aquí también hay como un feedback que hace que esta BMP6 intervenga también en esta cadena. Entonces, como podrán ver, es bastante complejo, pero la idea central es que la mutación ocurre en esta proteína, o sea, en el gen que codifica para esta proteína HFE. Entonces, vamos a ver, en el panel de la izquierda, esta es una gráfica que le he tomado del artículo del doctor Pietrangelo, ya tienen unos años, pero es de lo que he revisado, me parece el más interesante de todos los esquemas. Esto es lo normal acá a la izquierda, el esquema A. Aquí tenemos entonces el hepatocito, el hígado, con el hierro y los genes que intervienen, el gen, la proteína HFE, la hemojuvelina y el HAMP. Aquí tenemos el enterocito con su DMT entrando hierro y la ferroportina exportando el hierro. Entonces, aquí está normalmente el hígado produciendo hepcidina en buenas cantidades, representada por los triangulitos aquí azules, regulando, ¿no? Mnemotécnicamente es como si fuera un guachimán, un guardián, que controla la puerta, ¿no? Ferroportina es la puerta del hierro. Entonces, esta ferroportina lo que quiere es exportar el hierro y la hepcidina tiene que regular, tiene que hacer de vigilante para que el hierro sea absorbido en cantidad exacta. Entonces, aquí está la hepcidina regulando al macrófago y regulando al enterocito. En las mutaciones HFE, como hemos visto, cuando esta proteína no funciona bien, se altera toda la producción de hepcidina. Hay menos hepcidina, entonces no está regulada la ferroportina. No hay quien regule la ferroportina y empieza a absorber hierro en una forma descontrolada, y esto es lo que nos lleva pues al acúmulo de hierro a la larga en los tejidos. Hay otras mutaciones, por ejemplo, la hemojuvelina. La mutante ya no es la HFE, sino la hemojuvelina que habíamos visto en la membrana. Y igual también, esto redunda en una menor producción de hepcidina y una absorción de hierro del enterocito descontrolada y una liberación del macrófago descontrolada también. A veces la mutación no ocurre acá, sino ocurre en la ferroportina misma, y esa es una de las peores formas de hemocromatosis. Es decir, la ferroportina ya no obedece al control de hepcidina, y por más que haya buena cantidad de hepcidina, la ferroportina simplemente empieza a mandar hierro tanto del enterocito como del macrófago a la circulación, por lo tanto entonces va a haber igual un descontrol. Hablando un poquito de la epidemiología de esta enfermedad, entonces, como hemos visto, es más prevalente en Europa, Estados Unidos, Australia, una frecuencia de 1 en 400 a 1 en 500 portadores de
de la forma homocigote, es una enfermedad autosómica recesiva, como hemos visto. Entonces, está más frecuente en Irlanda, es donde más se detecta, en Irlanda del Norte sobre todo hay muchísima hemocromatosis, Escandinavia, Europa del Este, los que menos tienen en el mundo son los asiáticos. Estos son de acuerdo a las guías de la ACG que publicadas hace un par de años. La mayoría de casos, el 80%, son atribuibles al estado de homocigote C282Y. Las otras formas, como vamos a ver, son mucho menos frecuentes, pero no todos los que tienen esta mutación en estado homocigote son personas que van a ir a enfermedad. Es decir, la penetrancia de esta enfermedad es más bien baja, felizmente es un 10 a 33%, y depende cómo definamos penetrancia, porque puede ser también que la definamos bioquímicamente. Penetrancia podemos definirla como presencia de ferritina elevada, o podemos definirla como cuadro clínico con alguna de las manifestaciones que vamos a ver ahora. O sea que es una enfermedad con poca penetrancia a pesar de ser homocigotes. Y como hemos dicho, ¿no? La penetrancia, por ejemplo, bioquímica, si definimos penetrancia como saturación intraferrina o con ferritina elevada, 75%. Pero si la definimos como penetrancia clínica, es 10 a 33%. Cuando tenemos a un paciente índice que tiene la mutación, en vez de hacer testeo a los hijos, lo más eficiente, pues, por supuesto, como es una enfermedad de transmisión mendeliana, se prefiere investigar a la madre para ver si tiene la mutación. Entonces, ya con esta introducción, podemos hablar de los 4 tipos de hemocromatosis. No quiero emplear mucho tiempo. Todas son autosómicas recesivas, menos la de ferroportina, que es la ferroportina es la que está alterada, ¿no? Aquí está el gen involucrado, ¿no? Y hay el heterocigote compuesto. La 1A es la típica clásica hemocromatosis, que influye en la síntesis de hepcidina y estas otras proteínas. Y hay el heterocigote compuesto, es decir, cuando tenemos un alelo C282Y y el otro H63D. Eso es lo que llaman heterocigotes compuestos, que no tiene mucha relevancia en realidad, ¿no? Se habla de mucho de esto, pero en realidad, cuando lo vemos clínicamente, es muy raro que un paciente tenga impacto clínico cuando tiene esta variante. Y cuando tiene estado de homocigote para H63D o la otra, que es la S65C, que es esta de aquí, prácticamente ningún paciente, ninguna persona va a tener alteraciones, no hay que hacerles flebotomías ni mayor seguimiento a estas personas que tienen la tipo 1C. Luego hay, cuando hay mutación de la hemojuvelina o la otra proteína HAM que estaba en la membrana que habíamos visto, que también influyen en la síntesis de hepcidina, por supuesto. La tipo 3 es cuando está este otro marcador alterado, y la tipo 4 la ferroportina. Pero no tenemos que aprendernos todas estas, centrémonos un poquito en la más importante, que es la 1A. Pero a lo largo de la vida, de acuerdo a la mutación que tengamos, vamos a tener diferente historia natural. En las personas más jóvenes, cuando hay mutaciones de la hemojuvelina o HAMP, vamos a tener manifestaciones más tempranas, alteraciones de la esfera endocrina, como disfunción, retardo en la pubertad, diabetes muy temprana, o a veces enfermedad cardíaca a una edad sorprendentemente joven. A medida que avanza la línea de tiempo en edad, por ejemplo, ya vamos viendo más manifestaciones clásicas, y la clásica HFE o C282Y ya vamos a verla manifestada clínicamente después de los 40 años típicamente, como era nuestro paciente. Y desde el punto de vista de análisis bioquímico, es importante que veamos esta gráfica que está en la revisión muy interesante de Powell de Lancet de hace unos años. Los pacientes tienen predisposición genética siempre que tengan la mutación, eso está claro, pero no todos tienen la enfermedad. Pero lo primero que vamos a empezar a ver aparecer es la saturación de transferrina. Es lo primero que se eleva porque va a ser la proteína o la manifestación de transporte sanguíneo. Vamos a tener diferentes estadios, y ya más tarde en la vida empieza a aparecer ya la ferritina. Empieza a subir la ferritina, pero ya solamente un 50% de los pacientes van a tener la ferritina elevada. Y luego ya, cuando pasa el tiempo y el paciente no ha sido diagnosticado, sigue subiendo la ferritina, la transferrina ya no se puede saturar más, ya llega a su tope, ¿no es cierto? Llega a su tope de saturación, pero la ferritina sí puede subir, subir y subir, y causar depósito pues en articulaciones, y corazón, y todo lo que vamos a ver en unos minutos, hasta que pueden llegar pues a una enfermedad ya terminal de cualquiera de los órganos blancos.
En el corazón tenemos pues una serie de cardiomiopatías, puede haber una fracción de eyección disminuida, una disfunción sistólica, pero también se describe disfunción diastólica, arritmias de todo tipo, desde la taquicardia ventricular hasta torsade de Points, puede haber fibrilación auricular, hexasístoles, todo tipo de arritmias han sido descritas por depósito de hierro en el corazón. Y como hemos visto, en edades muy tempranas, sobre todo si la mutación es de las otras variantes también. Y esto nos lleva pues a la insuficiencia cardíaca. No se describe mucho enfermedad coronaria directamente involucrada por la hemocromatosis, pero puede haber pues concomitancia de ella si el paciente tiene además diabetes o dislipidemia. En las articulaciones vamos a ver condrocalcinosis, típicamente depósito de calcio en los cartílagos, y el paciente puede presentarse como artralgias, que pueden ser unilaterales, pero raramente simétricas, y artritis que no llega a ser tan deformante como en la artritis reumatoide. Bueno, nuestro principal foco hoy día en el hígado, la elevación de transaminasa, como hemos visto, de diferentes grados, a veces suelen ser de menor cuantía, no tiene que ser una elevación muy grande, que nos va a llevar pues a un depósito de hierro, una fibrosis progresiva, cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Es bastante conocido el hecho de que esos pacientes por el potencial redox y los radicales libres que genera el tremendo depósito de hierro en estos hepatocitos, es de todas las etiologías de cirrosis hepática la que más rápido y la que más agresivamente puede llevar a una hepatocarcinoma como complicación. Mucho cuidado con estos pacientes. Sin embargo, no está indicado el despistaje de hepatocarcinoma en pacientes no cirróticos. Las guías dicen que solamente se debe, a pesar de esto que he dicho, hacer despistaje de hepatocarcinoma con alfa-fetoproteína y ecografía semestral en los estadios ya cirróticos. Y en la esfera endocrina hay alteraciones de la hipófisis, ¿no? Puede haber hipotiroidismo primario, hipogonadismo también, amenorrea, la hipófisis es uno de los órganos más afectados, y el páncreas también causando pues una diabetes mellitus a edades incluso tempranas. Pero no todo es malo. Esta es una revisión muy interesante que nos dice, ya sabemos los efectos negativos que hemos conversado en la diapositiva anterior, pero también se está descubriendo que las personas que tienen estas mutaciones tienen menos riesgo de esclerosis lateral amiotrófica, Alzheimer, Parkinson, tienen menos placas ateroscleróticas y tienen incluso esta ventaja, sobre todo para enfermedades degenerativas neurológicas. Entonces, eso es un tema que todavía está en debate, pero me pareció bastante interesante también. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hemocromatosis? Antes de hablar de hemocromatosis, entonces tenemos que ver cuáles son las causas de sobrecarga de hierro, ¿no? Hay otras cosas que ver antes de llamarle a un paciente hemocromatosis. Entonces, las anemias, ¿no? Las hemólisis crónicas por talasemia, por sickle cell, por drepanocitosis, anemia plásica, en fin, cualquier causa de hemólisis va a causar pues una liberación exagerada y prematura de hierro que se va a depositar en los tejidos. Esto es lo primero que hay que descartar. Pacientes politrafundidos, pacientes renales típicamente tienen sobrecarga de hierro, o los pacientes que han sido sometidos a hierro parenteral porque pierden hierro por alguna razón, menstruaciones o angiodisplasia, lo que fuera. Siempre pensar en estos problemas. Las hepatopatías crónicas, como sabemos, la hepatitis viral crónica B, C, el hígado graso metabólico, el alcoholismo también produce sobrecarga de hierro. El cáncer en cualquiera de sus manifestaciones también se ha descrito como sobrecarga de hierro. Y en general los estados inflamatorios crónicos, ¿no? Cualquier enfermedad inflamatoria, reumática, lupus, enfermedad de colágeno pueden causar sobrecarga de hierro. Ahora, ¿cómo detectamos la sobrecarga de hierro? Por la ferritina. Entonces muchas veces nos llega el paciente con su análisis con la ferritina elevada. Y hay 4 grandes causas de ferritina elevada antes de pensar en hemocromatosis. Tenemos que descartar esto. La primera, el uso de alcohol. Se sabe que el uso de alcohol reduce la producción de hepcidina per se y aumenta, por lo tanto, la ferritina. Entonces hay que preguntarnos si el paciente está usando alcohol. El síndrome metabólico, por diferentes mecanismos bastante complejos, causa también hiperferritinemia, pero rara vez en niveles más de 1000, pero más o menos una tercera parte pueden también tener saturación intraferrina elevada. Y varias veces, de hecho, tal vez uno pide por gusto, entre comillas, la prueba genética de hemocromatosis, ¿no? Y le llega un paciente a uno con ferritina de 600
y una saturación de transferrina del 70% y estamos obligados a pedir la prueba genética. Pero nos viene negativa muchas veces. Casi siempre nos viene negativa. Pero tener en cuenta esto, ¿no? Que no nos sorprenda que no solamente la ferritina es la que esté elevada, sino también la saturación de transferrina. La otra causa de hiperferritinemia es la inflamación, ¿no? Cuando hay inflamación, se estimula la síntesis de hepcidina y de ferritina también, y hay secuestro de hierro en enterocitos, macrófagos, y esto va a elevar entonces la proteína C reactiva. Entonces, pidamos una proteína C reactiva de rutina. Cuando tenemos una ferritina elevada, pidamos una PCR, y si la PCR también está elevada, antes de pensar en hemocromatosis, tenemos que pensar en otras causas de las más comunes. Y por último, la cuarta es lo que llamamos la citólisis. La citólisis, es decir, la destrucción ya sea de tejido muscular, por ejemplo, rhabdomiolisis o hemólisis, o incluso citólisis por inflamación hepática, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una hepatitis viral crónica y se libera pues ferritina de los hepatocitos y esto puede causar hiperferritinemia. Entonces, siempre pensar en estas cuatro grandes causas, cuatro grandes síndromes, si se quiere, antes de pensar en hemocromatosis. Ahora, algunos datos interesantes también, ¿no? Cuando tenemos ferritina de más de 1000 y una saturación de transferrina de más de 45% y plaquetas bajas, casi siempre ya tienen cirrosis si es que son homocigotes para esta mutación. En cambio, al revés, si la ferritina está menos de 200 y la saturación de transferrina menos de 45%, no vale la pena, digamos, esos pacientes tienen muy poca posibilidades de una cirrosis hepática. Estamos hablando, por supuesto, de los homocigotes ya diagnosticados genéticamente, ¿no? O sea, el poder diagnóstico negativo, digamos, de una transferrina de menos de 45 y una ferritina de menos de 200, nos tranquiliza o nos da la oportunidad de decirle al paciente que sus chances de ir a una fibrosis avanzada son muy bajas. Como mencionaba hace un momento, la mutación H63D, que se ve frecuentemente, 20% de caucásicos la tienen, y la otra S65D, 2%, o cuando la tenemos combinada con la C282Y como heterocigotes compuestos, no tiene riesgo de sobrecarga de hierro. O sea, no perdamos la calma cuando vemos un paciente que tenga C282Y compuesta con estas dos mutaciones, no tenemos por qué pensar que el paciente va a ir a una hemocromatosis. Es muy tentador pensar, ¿no? Bueno, si el hierro está aumentado, puede ser que la rigidez hepática está aumentada, ¿no? Estamos con un metal ahí en grandes cantidades. ¿Podría haber un rol para el FibroScan? Pues la respuesta es no. Hay pocos estudios mirando a FibroScan en hemocromatosis y no hay mucha correlación con biopsia hepática, o sea que el FibroScan no está invitado a este baile. Pensemos siempre en biopsia hepática, pero FibroScan es mejor hacer una biopsia hepática para ver la cuantificación de hierro, como vamos a ver, y también la fibrosis. Lo que sí es interesante es la resonancia. La resonancia nos permite con digamos, por lo menos resonadores de 1.5 Tesla y que tengan un software especial para detectar hierro, que los resonadores pueden tener, es muy bueno para descartar más que para confirmar. Vemos aquí, por ejemplo, en el panel de arriba, un paciente con hemocromatosis. Vean ustedes, esto está reflejando el acúmulo de hierro en el hígado, pero no en el vaso. En cambio, en un paciente con una sobrecarga secundaria de hierro, un paciente con las causas que hemos mencionado, hemólisis principalmente, va a tener tanto el hígado negrito aquí como el vaso negrito, comparé con el de arriba. Entonces, esta es una manera muy importante de diferenciar, pues, acúmulo de hierro primario de secundario. Y este es nuestro paciente otra vez. Vean ustedes el hierro principalmente depositado en las zonas periportales, es característico. En cambio, las otras causas, las causas de transfusión o hemólisis, no distingue entre pericentral y periportal, porque lógicamente en este caso, pues la sangre está llegando de la vena porta cargada de hierro y va depositándose en las zonas más proximales a donde llega el hierro, más que a la zona 3. Una integración entre lo que es el metabolismo de cobre y hierro que me parece fascinante y que ha sido recientemente descrita es lo que vamos a hablar a continuación. Esto es lo normal. Recordemos un poquito de enfermedad de Wilson, ¿no? Hay un gen que se llama, la proteína que produce el gen ATP7B, ¿no? Que es el que va a llevar al cobre, a la apoceruloplasmina,
para que luego se convierta en ceruloplasmina en el plasma, que es la que transporta el cobre, como sabemos, y esta ceruloplasmina tiene una función de oxidar el hierro, de ferroxidasa, o sea, del hierro férrico, perdón, ferroso a férrico, para que sea transportado en la transferrina. Y a su vez, el cobre es transportado, como bien sabemos, a través de la membrana vasolateral hacia la bilis para su excreción y mantener pues, el equilibrio. Entonces el equilibrio del cobre se mantiene entre el cobre intrahepático y del hepatocito y el cobre que se transmite, que se lleva por la ceruloplasmina y el cobre que se excreta por la vía biliar. Esto es lo normal. En la enfermedad de Wilson, este gen, el ATP7B, está alterado, por lo tanto, el cobre no puede ser transportado a la apoceruloplasmina y tampoco, por lo tanto, a la ceruloplasmina, entonces se acumula. Y para empeorar las cosas, como recordamos, el cobre tampoco puede ser excretado tan fácilmente hacia la bilis y se empieza a acumular el cobre. Pero también esto tiene un impacto sobre el hierro, porque al no haber apoceruloplasmina, hay disminución de ceruloplasmina, por lo tanto la función de ferroxidasa de la ceruloplasmina se va a ver afectada, entonces el hierro al no poderse oxidar y pasar a férrico y transportarse en la transferrina, como lo hemos expresado al comienzo, se empieza a acumular el hierro que es tóxico, que es el hierro ferroso, y empieza a acumularse también en el hígado. Entonces, en la enfermedad de Wilson no solamente ocurre exceso de cobre, sino también exceso de hierro en el hígado. Y esto es como se ve, esta es una biopsia de una paciente con enfermedad de Wilson. Y vean ustedes la cantidad de hierro que se deposita también. O sea, en los pacientes con enfermedad de Wilson tenemos que no solamente preocuparnos del cobre y su tratamiento con quelantes, trientine o penicilamina, sino también estar pendiente de cómo está la ferritina y la transferrina como si fuera un paciente con hemocromatosis hereditaria. Y hay otra enfermedad que es la aceruloplasminemia, que siempre se menciona cuando hablamos de metabolismo del cobre, que es muy interesante también, pero en este caso la que está mutada no es la proteína ATP7B como lo es en la enfermedad de Wilson, sino la ceruloplasmina misma. Entonces, no hay problema con el cobre. En la aceruloplasminemia no pasa nada con la excreción biliar del cobre, no pasa nada con la exportación del cobre hacia la apoceruloplasmina. El problema viene acá. La ceruloplasmina está ausente o muy deficitaria, por lo tanto pasa lo mismo, ¿no? No hay buena función de ferroxidasa, no hay transporte de hierro y se acumula hierro también. O sea, el paciente con aceruloplasminemia no acumula cobre en el hígado, pero sí acumula hierro también. O sea, es una relación interesante pues, entre el metabolismo de cobre y el metabolismo de hierro. Y como hemos visto, el cobre también tiene aquí su rol. En la hepaestina, por ejemplo, que es esta proteína que les mencionaba al comienzo, que está adosada a la ferroportina en el lado vasolateral de la membrana del enterocito, el cobre también tiene su rol para convertir ferroso a férrico, o sea, como la hepsidina. O sea, la hepaestina, pero como la ceruloplasmina, se convierte en una enzima que facilita, mediante el cobre, pasaje de férrico a ferroso. Perdón, de ferroso a férrico. Vamos a hablar ahora sobre tratamiento. Esto es un esquema que me pareció interesante. ¿Cómo llegan los pacientes, no? Pueden ser sintomáticos por ya un problema avanzado, endocrino, cardíaco o hepático. Pueden ser asintomáticos, pero con transaminasas ligeramente elevadas. O podemos estar haciendo un despistaje de un adulto que es hermano o hijo de un paciente con estado de homocigote. Entonces le medimos saturación de transferrina y ferritina. Si la saturación de transferrina es menos de 45% y la ferritina es normal, ahí queda. No hay por qué preocuparse. En cambio, si el paciente tiene cualquiera de las dos, o las dos, transferrina saturada más de 45% o ferritina elevada, hacemos el genotipo. Si el genotipo me muestra un homocigote para C2-Y y la ferritina es más de 1000 o tiene enzimas elevadas, tenemos la obligación de hacer una biopsia hepática para estadiaje de fibrosis y descartar otras enfermedades concomitantes, enfermedad hepática alcohólica, MAFLD o cualquier otra alteración. Si el paciente tiene estado homocigote
y la ferritina está en menos de 1000 y tiene enzimas hepáticas normales, hay que seguirlo de cerca, pero ya está indicado que vayamos haciéndole flebotomías, porque tarde o temprano este paciente, de todas maneras, va a llegar a acumular hierro. Eso es de todas maneras. Entonces, eso es lo que tenemos que ir calibrando con el tiempo. Ahora, si el paciente tiene un estado de homocigote, de heterocigote compuesto, como dice aquí, ¿no? O tenemos otra variedad de mutaciones, S75C, por ejemplo, tenemos que evaluar otras enfermedades hepáticas, ¿no? Antes que pensar en las formas raras, ¿no? Y entonces ahí podemos hacer una resonancia y podemos ver incluso si la ferritina se empieza a elevar en el tiempo, podemos hacer una biopsia hepática y a veces podemos calcular lo que hacíamos antes de que conociéramos el gen. El año 96 se descubrió el gen, pero en los años 90 tempranos lo que se hacía era una biopsia hepática y una cuantificación del hierro intrahepático, tomando en cuenta una fórmula con la edad del paciente y el peso atómico del hierro. Entonces, si la ferritina está elevada, a pesar de que no tiene el paciente estado de homocigote, en este caso podríamos considerar flebotomía terapéutica solamente en estos casos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de flebotomía, ¿cómo es que se hace esto? Recordemos que inicialmente podemos sacar 500 mililitros de sangre de la persona, que equivale a 250 miligramos de hierro por unidad cada semana, hasta lograr que la ferritina se encuentre entre 50 y 100. Esto no es nuestro parámetro. Algunos autores también dicen que la ferritina y también la saturación tienen que bajar a niveles de 50, pero la ferritina es la más importante porque es la que se deposita en los tejidos. Recordemos que la hemoglobina siempre tiene que estar encima de 11. Hay pacientes que no toleran flebotomías, que se anemizan muy rápido y eso es un problema. Entonces tenemos que pedir antes de cada sesión de flebotomía cómo están los niveles de ferritina, saturación y de hemoglobina. Y esta sangre que el paciente, que es flebotomizado, es útil. Esta sangre sirve para el banco de sangre y sirve para transfusiones. Más o menos cuando logramos esta meta, mantenemos al paciente con unas 3 a 4 flebotomías anuales, más o menos. Ese es el ritmo promedio, eso es lo que tengo al paciente que les había mencionado, lo tenemos en ese rango. Ahora a veces incluso a veces una al año, y eso lo mantiene bien 1, 2, hasta 3 al año. La vitamina C, contraindicada, porque favorece la absorción de hierro a nivel del enterocito. Entonces, preguntarle al paciente, no vaya usted a tomar suplementos vitamínicos que tengan vitamina C. Sin embargo, los inhibidores de bomba de protones, bienvenidos. Y vamos a ver por qué. Recordemos que para absorber el hierro del enterocito se necesita un pH ácido, ¿no? Un pH menos de 4. Los inhibidores de bomba no ayudan en ese sentido, pues suben el pH. Entonces aquí este es un estudio retrospectivo donde se ve pacientes que recibían inhibidores de bomba en protones, aquí a este lado, y los que no los recibían. Y vean ustedes, el número de flebotomías que necesitaban retrospectivamente por año era mucho menor en los que recibían inhibidor de bomba de protones, ¿no? O sea, si alcalinizamos el pH, vamos a retrasar la absorción de hierro. Y este es un estudio donde a un mismo grupo de pacientes que sirvió como su propio grupo control, se les dio inhibidor de bomba de protones, ¿no? Y se les midió ferrocinética, o sea, cómo estaba el aumento de hierro después de una comida, ¿no? En horas, y vieron qué pasaba. Antes de darles IVP, el hierro se absorbía mucho más rápido, pero les dieron IVP, en algunos casos omeprazol, en otros casos lansoprazol, y vieron que estos mismos pacientes tenían una mucho menor tasa de absorción de hierro después de haberse pretratado con IVPs. Y este es el estudio más reciente y el único estudio prospectivo que hay al respecto controlado en grupos. Unos recibieron placebo, 15, un grupo pequeño, 15 pacientes recibieron placebo y 15 pacientes recibieron inhibidor de bombas, de protones. Y vean ustedes aquí, ¿no? Los niveles de ferritina a los 12 meses comparativamente eran menores en los pacientes que habían recibido inhibidor de bomba de protones en forma concomitante. Incluso el número de flebotomías también era menor, significativamente menor en los que habían recibido inhibidor de bomba de protones. Y eso se puede ver acá en esta gráfica del panel de la derecha, el número de flebotomías antes, o los que recibieron placebo, los que recibieron inhibidor de protones mucho más
eficiente, mucho menos número de flebotomías por año en los que lo recibían. Debemos aclarar, sin embargo, que no está indicado el uso de rutina de IVPs en todos los pacientes con hemocromatosis, pero estos eran pacientes que tenían su propia indicación de IVPs, tenían la mayoría de ellos reflujo gastroesofágico o dispepsias con ardor epigástrico tipo ulceroso, entre comillas. Ya para terminar los mensajes finales, antes de pasar a una discusión, la hiperferritinemia es lo más común, es la anomalía más frecuente, digamos, que se presenta de pacientes en la práctica, más incluso que la saturación de transferrina. Pero sin embargo, este último, la saturación de transferrina, más del 45%, por supuesto, tener en cuenta también la edad y el sexo, ¿no? Las mujeres, por supuesto, como sabemos, pierden por la menstruación y tienden a tener mucho más retardado si tienen esta mutación el inicio de la hemocromatosis. Pero en general nuestra marca es 45%, ya debe empezarnos a hacer pensar en que hay que descartar hemocromatosis, habiendo descartado las otras causas que hemos visto. Solo están en riesgo los pacientes que tienen riesgo de, los homocigotes C282Y. Las demás variantes no tanto, son muy raras. Tan raras son que incluso algunas guías dicen no se maten buscando todas las mutaciones, solamente descarten esta porque las otras son tan raras que lo más probable es que la ferritinemia o la saturación se deba a una de las 4 grandes causas que hemos mencionado al comienzo. Los métodos no invasivos, por ejemplo, FibroScan, salvo la resonancia, no están validados en el diagnóstico de la hemocromatosis. Y todo paciente con genotipo del que hemos hablado, y ferritina más de 1000, debe ser biopsiado, necesariamente. Y las flebotomías es el único tratamiento aceptado. Debo decir que hay algunos pacientes que no toleran flebotomías, está descrito que se anemizan rápido, y en estos pacientes se puede usar quelantes, como la deferoxamina o deferocirox, pero son sumamente costosos, con muchos efectos secundarios, muchas náuseas, puede producir diarrea, falla cardíaca, en fin, son muy mal tolerados y están indicados para otras condiciones como anemias hemolíticas, refractarias, etcétera, con depósito de hierro importante, pero no para la hemocromatosis. Y solamente considerar el uso de IVP si está clínicamente indicado. Les agradezco su atención y encantado de conversar y discutir cualquier tema. Bien, muchas gracias, doctor Tagle. Excelente presentación. Muy interesante. Bien, dejamos abierto el chat y también para que los colegas que están en el auditorio virtual puedan, por favor, hacer sus preguntas al doctor Tagle. Bien, mientras van preparando sus preguntas, interesante todo lo comentado. Hay varias cosas, digamos, como para resumir de la práctica de Martín. Digamos que si recordemos que en este sentido, tenemos un paciente en la cual estamos sospechando hemocromatosis, ¿cómo lo diferenciamos de manera práctica de la hemosiderosis? Digamos, en un pequeño resumen. ¿Cómo descarto? Claro, la hemosiderosis, más que una enfermedad, es un conjunto es un síndrome, ¿no? O sea, hemosiderosis no es otra cosa que el depósito de hierro en células, no solamente en el hepatocito, sino también en el res, ¿no es cierto?, en la célula de Kupffer. Y el patólogo fácilmente, pues, si llegaste a la biopsia, por ejemplo, si tienes una ferritina de más de 1000 y tienes duda, en primer lugar el algoritmo es cómo está la ferritina, cómo está la transferrina. Si tienes resonancia en la mano, es un método muy, muy fácil, porque en la hemosiderosis va a estar también el vaso comprometido. En cambio, en la hemocromatosis no, solamente está el hígado y no el vaso. Esa sería la manera más fácil. Si hubiese duda o no tienes resonancia a la mano, yo creo que el siguiente paso sería una biopsia hepática siempre y cuando la ferritina sea más de 1000. Y en ese caso ya el patólogo te va a decir si el hierro está en los hepatocitos o en la célula Kupffer, ¿no? Y por último, si sigue quedando duda, le haces la prueba genética, ¿no? La mutación que aquí la hacen en Lima, se está haciendo también la C282Y y a los 15, 20 días entregan el fenotipo, ¿no? O sea, así, entre resonancia, ferritina y prueba genética se puede diferenciar fácilmente. Por supuesto, también
Hay que ver pues, si el paciente tiene una DHL elevada, hiperbilirrubinemia indirecta, eh, eh, en fin, ¿no? Aptoglobina, o sea, hay maneras de ver si el paciente tiene también hemólisis, que son de lejos las causas más comunes de hemosiderosis, y la historia clínica, paciente nefrópata, en hemodiálisis, multitransfundido, con estos índices de hierro, yo voy a pensar antes en una hemosiderosis que en una hemocromatosis. Y por último, la epidemiología, la etnia, ¿no? Si es un paciente que viene de origen, como nuestro paciente que es de origen europeo, pues él era peruano, pero los padres son catalanes, también ya tenía un poco más para pensar en origen europeo, ¿no? Entonces, poniendo en perspectiva la epidemiología, la clínica, la ferrocinética, la resonancia y por último la biopsia, creo que tenemos bastantes elementos de juicio para diferenciar depósito primario versus depósito secundario de hierro. Perfecto, muchas gracias. Y justo acá concatenando con una pregunta de la doctora Béjar, en realidad en nuestro medio, ¿no? Dependiendo también del contexto, dice, ¿sería aceptable realizar una biopsia hepática antes que la prueba genética en un contexto de bajos recursos? De repente no hay recursos como para poderse hacer la prueba genética. ¿Qué recomendación podrías dar al respecto? Interesante pregunta. La única manera que hay para establecer el diagnóstico de hemocromatosis es la prueba genética, y si no la tienes, tienes que recurrir al método antiguo que es la cuantificación de hierro. Pero en un medio de bajos recursos tampoco vas a poder cuantificar, más difícil todavía. Incluso en Lima, creo que, no sé si en Lima en la práctica privada se puede hacer cuantificación de hierro, que ya nadie lo hace, pero nadie lo hace porque ya tenemos la prueba genética. No creo que haya un laboratorio de patología que te mida, que te cuantifique hierro en el tejido hepático. Eso se hacía antes del año 96. Entonces, lamentablemente, esta es una enfermedad que se tiene que diagnosticar con buenos recursos, ¿no? Tienes que tener resonancia o un buen patólogo o la prueba genética. Y si no, y si tienes un paciente con sospecha clínica, estás en un lugar donde no tienes resonancia, no tienes digamos, para cuantificar hierro, pero tienes, aunque sea tienes un patólogo y alguien que tiene una biopsia hepática y la ferritina la tienes en más de 1000, lo vas a biopsiar de todas maneras y vas a hacer un azul de Prusia y le vas a hacer flebotomía. Al final, para fines prácticos, le pongas el diagnóstico o la etiqueta que quieras, ese paciente va a ser un paciente con sobrecarga de hierro, porque lo vas a ver en la biopsia. Y si la ferritina está de 1000, lo vas a someter a flebotomías, no importa qué tipo de mutación tengas. De acuerdo, perfecto. En todo caso, sería bueno de repente una tarea como para la asociación de ver la manera de cómo poder hacer prueba genética de mayor accesibilidad, ¿no? De repente podría quedar como una tarea o de repente a través de la ley. Sería interesante, ¿no? De repente juntar casitos como para poder ¿Sí? tener algo al respecto, ¿no? No sé si te Y parece. es caro, ¿no? Lo que pasa es que esta es una enfermedad casi huérfana, ¿no? O sea, no hay mucho interés de la industria, por ejemplo. A la industria no le interesa, no hay droga para esto, es flebotomía. Entonces, donde no hay interés de vender, el interés es puramente académico y encima en un país como el nuestro, donde hay muy poca, eh, este, por epidemiología, muy poca hemocromatosis, el interés, pero sí sería interesante, por ejemplo, los argentinos tienen bastante, ¿no? Los argentinos sí por su misma etnia, ¿no? Origen italiano, aunque Italia no es de los países europeos que tiene más hemocromatosis porque está más al sur, pero de todas maneras hay más que acá. En Chile también, pero poco, ¿no? Cuando hemos conversado con colegas, nuestros amigos de por allá, no es que vean mucho tampoco. De acuerdo, gracias. Y Martín, una pregunta interesante, de la doctora Benítez, respecto justamente a todo el metabolismo del hierro y justamente de cómo se va produciendo, ¿hay alguna recomendación respecto a la dieta o la limitación de la dieta rica en hierro para estos pacientes? ¿Algún comentario al Buena pregunta. respecto? Mira, antes se decía que no comas carnes, que no comas, sobre todo carnes rojas, ¿no? Es lo que siempre se decía, del vino también. Pero hoy en día ya las guías te dicen que no tienes que restringirle la dieta para nada al paciente. O sea, antes le decía que incluso que no tome jugo de naranja, ¿no? Que tiene vitamina C, pero ya si haces
Una cosa es jugo de naranja y otra cosa es ya tomar vitamina C 1000 unidades diarias. Eso sí está formalmente no recomendado, más que contraindicado, no recomendado. Pero si vas a hacer un seguimiento a un paciente 3, 4 veces al año con flebotomías y lo que te interesa es tu ferritina, que coma su carne de vez en cuando, ¿no? No hay ni una restricción dietética realmente. Eso es lo que dicen las guías y lo importante es la flebotomía más que la dieta. De acuerdo, gracias. Y hay una pregunta que quedó de repente como para poder reforzarla. El rol de los quelantes de hierro en la actualidad, ¿sirven, no sirven? La No, accesibilidad. no, definitivamente no. No se deben usar. Son muy mal tolerados, muy costosos. La flebotomía es barata, disponible en todos lados. Donde hay banco de sangre, puedes hacer una flebotomía y es el tratamiento de elección, porque es lo único que te va a lograr. La única indicación de eso sería es un paciente que no tolera las flebotomías y que se anemiza muy rápido y no logras mantener una hemoglobina por encima de 11, o si llegas a bajarle la ferritina a 50 o 100, ya se te va a 9, 8, entonces ahí estás un poco atado de manos y tienes que echar mano de esto, pero es muy poco usual, ¿no? Muy poco usual. Generalmente los pacientes con hemocromatosis suelen tener unos niveles de hemoglobina de techo, que te da bastante techo, ¿no? Este paciente que yo tenía más de 14 hemoglobina, entonces es muy raro que se te anemice con las flebotomías. Entonces la respuesta es no, los quelantes no tienen ningún rol aquí. Gracias. Y una pregunta de actualidad. Digamos que de alguna manera, si bien es cierto, nosotros los gastroenterólogos, hepatólogos, vemos de pasadita algunas cuestiones de COVID, que sin embargo llegan en algunas consultas, ¿no? Con pacientes con ferritina mayor de 1000, Claro. y ahí la duda para digamos, el médico que no está acostumbrado con no ve esto en función de las recomendaciones, ¿cuánto tiempo sería de repente prudente esperar a sacarnos de la duda, ¿no? O que baje la ferritina o confirmar que efectivamente o era un contexto de una hemosiderosis o ya una hemocromatosis, para Eh, valoración en todo caso. claro, interesante, ¿no? O sea, recordemos que la ferritina es un reactante de fase aguda, ¿no? Y es un marcador de inflamación, como los pacientes con COVID pues tienen unas PCRs, eh, ¿no? Y una de las cosas que debemos, como mencionaba al comienzo, ¿no? Cuando tienes una ferritina elevada, 4 causas, ¿no? Y una de ellas es inflamación. Y si quieres ver si inflamación y la PCR también está volando como la ferritina, entonces eso es inflamación y eso no es genético, casi seguro. O sea, no perder el tiempo pensando en hemocromatosis en un paciente que tiene una PCR súper elevada en un contexto de una enfermedad inflamatoria como el COVID. Y muchos pacientes, personalmente no me he ocupado de pacientes COVID en agudo hospitalizado, pero he visto muchos pacientes post-COVID, como todos hemos visto post-COVID, y tienen las ferritinas que se les quedan meses elevadas, se les quedan meses. Tú lo habrás visto también, ¿no? Se quedan 3, 4 meses después del COVID, todavía no normalizan la ferritina. Así es, ¿no? Buena recomendación. Solamente Yo creo seguir que, yo un creo que tal seguimiento vez y nada hay un más. problema con la epsidina, ¿no? Se debe quedar un poco inhibida la epsidina meses también, entonces, por lo tanto, no hay quien regule pues a esta ferroportina, entonces empieza a acumular hierro en los tejidos, ¿no? Como Ujú. marcador Y inflamatorio. finalmente, digamos, ¿existe alguna relación de repente con estados de poliglobulia? ¿Con alguna recomendación o gente que vive en la altura, de repente con estados de hiperferritinemia, sobre todo en nuestro país? No, de lo que yo he revisado, no. No, he revisado varios artículos, pero ninguno menciona poliglobulia. Pero eso me lleva a un comentario, ¿no? Muchas veces se piensa, hemocromatosis al hematólogo, ¿no? Y no, los hematólogos no saben hemocromatosis, con el respeto a los hematólogos, pero es una enfermedad del hepatólogo. O sea, nosotros somos los que tenemos que manejar esa enfermedad, no el hematólogo. Entonces, para las flebotomías y todo, ellas no son el especialista más ad hoc para esta enfermedad. Perfecto, Eso, Martín. Yo la verdad que ese comentario es importante para todos los colegas que están justo en la sesión y quienes van a seguramente ver en la parte ya diferida, ¿no? Es que en realidad el manejo de esta entidad es definitivamente del manejo del hepatólogo, del gastroenterólogo, ¿no? Y por lo tanto, todos los conceptos vertidos esta noche en tu ponencia, pues,
son de valiosa utilidad, ¿no? Para aplicación, incluso con los niveles de hemoglobina y de seguridad que necesitan, ¿no? Por supuesto estamos hablando de la hemocromatosis, ¿no? No estamos Sí. hablando de la hiperferritinemia por anemia sideroblástica, eso sí es del hematólogo, por supuesto, ¿no? O sea, como hemos remarcado, ¿no? Hiperferritinemia, primero, fijarse si hay un estado de hemolítico crónico, de secundario de sobrecarga de hierro, y esos pertenecen al hematólogo. Pero una vez descartado eso, y tenemos ya el homocigote, y el paciente ese paciente es del dominio de nuestra especialidad, claramente, ¿no? Bien, excelente. Bueno, creo que no hay más preguntas al respecto, Martín. Yo la verdad te agradezco. Agradezco a la Junta Directiva por la invitación a ponerar esta ponencia. Me siento nuevamente muy contento de podernos ver virtualmente y la verdad que poder compartir esta noche, una noche de mucha competencia, ¿no? Pues está jugando la selección peruana, parece que está ganando. ¿Así? Creo que ha dado 2-0, suerte el doctor 2-0. Tagle, Uy, qué bien, qué ¿no? bueno, qué bueno. Se Y queda, estamos muy 2-0. grabado, queda contentos, grabado ¿no? esto, sí. Yo muy agradecido y bueno, dejo la palabra a la doctora Galloso para cerrar la sesión. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por todos los consejos. Gracias, Martín, también por siempre un gusto compartir eventos contigo y un placer verte también. Gracias por tu moderación. No, una vez más agradecerle, doctor Tale, como siempre, por el apoyo con la Junta y a estas discusiones tan interesantes, ¿no? Al doctor Padilla, que también siempre nos apoya en la moderación. Ha salido muy bonito realmente la charla, estoy muy contenta porque se ha disipado, creo, varias dudas de varias. Como dices, esto es una enfermedad huérfana, pero muy interesante que dejamos a veces pasar, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Y nada, a los que están aún en línea, invitarlos que tenemos próximamente un curso de nutrición y estilo de vida en enfermedades hepáticas, nunca antes hecho en la asociación, un curso muy interesante. En diciembre ya vamos a tener noticias de esto y esperemos pues también vernos en la próxima reunión del caso clínico que viene en la tercera semana de este mes. Ok, muchas gracias por todo y nada, muchas buenas noches. Gracias. Nos quedamos en la junta directiva un momento. Sí, sí, por favor, doctor.